Este video llega gracias a Adicero, creadas para ganar. Entrena para competir con las nuevas Adicero Adios Pro 3. Siente la adrenalina del día de la carrera en cada entrenamiento de velocidad. Las Adicero Adios Pro 3 combinan un diseño duradero con tecnologías de alto rendimiento. Encuentra esta y otras zapatillas Adidas en el link de nuestra descripción. Hola de nuevo mis gacelas de América, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Gacelas Podcast. Hoy nos visitaron Antonio Chicata y Daniel Dulanto. Ambos son fisioterapeutas, son unos capazos. ¿Cómo serán de capos que trabajaron juntos como fisioterapeutas en los Panamericanos? Hemos hablado de un montón de cosas interesantes. ¿Cuáles son las principales lesiones de los runners? ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los runners? El ciclo de vida de las lesiones y un montón de tips buenazos para evitar lesiones. Así que no dejes de ver este video, llega hasta el final y cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu parte favorita de este episodio. ¡Empieza video! ¿Dónde comienzan las lesiones según un corredor? Desde si tiene un pie plano, un pie cabo, un pie pronador, un pie supinador, porque no sabe qué calzado utilizar. Y como le digo a todos cuando llegan a mis manos, técnica. La mejor forma de correr, por favor, es técnica. Pero si yo estoy con visión de ser un deportista de alto rendimiento, entonces ahí el deporte cambia, el deporte es salud, no, el deporte no es salud. Porque el deportista de alto rendimiento se va al máximo que puede dar tu cuerpo, y irte al máximo significa desgastarlo. El gran error, ¿no? De esperar que me ocurra algo entre los 21 y 42 para recién ir al fisioterapeuta. Sí es indispensable que nos hagan caso, sobre todo en el tema de la hidratación. Es indispensable una hidratación para una 42, una 21, claro, 5 o 10, claro, la que sea. ¿Ustedes cómo se inician en el mundo de la fisioterapia? 16 años en la fisioterapia metido y realmente comencé justo por la era deportiva, porque tuve la oportunidad de pertenecer al Comité Paralímpico, me fui a Canadá con ellos, me fui a Santiago y tuve una pasantía en Toronto, ¿no? Entonces por ahí comencé con todo el tema de la... Hace 16 años. Sí, estamos hablando del año 2000, 2004, más o menos comencé con el tema. Claro, ¿y tú, Antonio? Yo empecé más o menos en el 2012, 2013, que empecé con triatletas, que se estaba poniendo todavía en toda moda la triatlón de Paracas. Y ahí es donde yo ingreso al deporte, es lo que primero hice como deporte, porque recién también estaba en todo el conocimiento de la terapia ortopédica, claro, que es la que yo aplico, ¿no? Claro. Tú aplicas la terapia ortopédica. ¿Qué es la terapia ortopédica? La ortopédica manual es la terapia con las manos. O sea, hacer un drenaje sostenido, eliminar el ácido láctico, estimular los músculos, recuperarlos desde el punto de vista ortopédico manual. Obviamente, ya cuando hay lesiones que ellas manejan a nivel óseo, a nivel ligamentoso, ya en ese aspecto ya pasa a manos de mi compañero. ¿Tú también haces ortopedia manual? Hago terapia manual, pero sí, mi especialidad más es las lesiones musculoesqueléticas o también llamadas traumatodideportivas. ¿Eso qué vendría a ser? Es más que todo el trabajo, hay dos cosas ahí, no solo la recuperación de una lesión, sino la readaptación deportiva, al gesto deportivo. O sea, si un deportista, por ejemplo, una diferencia entre un futbolista y un basquetbolista, hay una lesión de pantorrilla, hasta la forma de la pantorrilla es diferente en cada deportista, porque tiene otro tipo de trabajo muscular. Entonces me dedico a ver la readaptación otra vez que regresa al deporte, no solo que esté bien, sino que haga el gesto deportivo, del salto, del pateo, del dribbling, esa pantorrilla le mejore la actividad. Pero utilizas, digamos, máquinas también. Trabajamos desde agentes físicos, trabajamos desde terapia manual y trabajamos desde gimnasios de represión deportiva, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes lo que es la fisioterapia? ¿Va? Lo primero es que el fisioterapeuta es un personal, primero médico, ¿no? Y que tiene una carrera científica, ¿ya? Y que se encarga de ver todo tipo de lesión, ya sea musculoesquelética y ya sea orgánica en una persona. Quiere decir, musculoesquelética desde una tendinitis, un traumatismo, un golpe, una degeneración, hasta un problema orgánico como un problema, por ejemplo, de vísceras, un problema respiratorio, en este caso pasado el COVID, ¿no? Claro. Entonces es un profesional que ve mucha gama dentro de la salud y que también tiene subespecialidades dentro de la misma carrera. ¿Tú consideras que hay algo que añadir en lo que ha dicho Daniel? Es importante que las personas sepan que la fisioterapia está basada en cada individuo.
La fisioterapia nunca va a ser igual, así tengan la misma edad, así tengan los mismos músculos. El cuerpo humano es independiente e individual y el trabajo que se debe hacer hacia un paciente tiene que estar enfocado en lo personal, es por eso que nos caracterizamos ambos. O sea que, digamos, el trabajo con cada corredor no es exactamente el mismo, digamos. Sí. Es parecido, pero no igual. Claro, no se utiliza un protocolo general para todos porque hay que hacer una evaluación. O sea, la fisioterapia tiene que ver no solo a la persona, o sea, no solo el tema del deporte, Sí. sino tiene que ser individualizado. Claro. Porque cada uno tiene un tipo de tamaño, un tipo de fuerza, un tipo de músculo, un tipo de reacción. Claro. Entonces no se puede a todos meter a todos en la misma bolsa y a todos hacer el mismo patrón. Hay Claro. que evaluar la biomecánica. Hay corredores que cargan más su músculo, digamos, el trabajo es distinto dependiendo del corredor. Son características individuales que siempre van a tener los deportistas y también nos enfrentamos al nivel de nutrición, Claro. porque el deportista a veces tiene un excelente biotipo, tiene una regeneración celular envidiable, pero cae en el tema de la hidratación y la alimentación, Claro. a donde sí nos enfrentamos ahí a un tema de querer sacarlo de la lesión, pero se nos hace difícil porque nos enfrentamos a muchos factores que lo hemos visto. O sea, claramente. digamos, muchas veces la fisioterapia tiene que venir acompañada de una nutrición adecuada. Exacto, o sea, en el organismo no solo vamos a hablar, nosotros no somos primeramente nutricionistas para hablar de qué alimentos, pero sí tenemos que saber lo básico para que Claro. un deportista pueda salir adelante de su recuperación. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que dan más colágeno, más elastina, hay líquidos que te dan hidratación. Todo eso se llama nutrición celular, tiene una respuesta biológica, ¿no? Claro, inclusive hay alimentos que son más antiinflamatorios que otros, ¿no? Depende de la característica del paciente. A la Claro. hora que el paciente manifiesta una característica, incluso las características a veces son de rechazo a ese alimento. Claro. Y no nos estamos enfocando porque, por decir, nos dice, yo no tomo leche, pero Claro. tiene una reacción a la leche. Pero sí consume yogur con sus frutas como un bol. Claro. Entonces, ese yogur sí está afectando, a pesar de que lo está nutriendo con el tema del calcio, pero Claro. sí lo está afectando porque ese tipo de alimentos lo que daña son directamente a las fibras. Claro. O sea, inflama directamente a las fibras y a nosotros nos complica, pero Claro. la vida. Digamos que un enemigo del fisioterapeuta son los lácteos, ¿a eso te refieres? No necesariamente. ¿Qué es lo que les complica la vida En concretamente? el sentido de que cuando uno le dice al paciente o se ve que los lácteos no favorecen, es que tiene que dejar todos los lácteos. Ya Claro. sea queso, ya sea Claro. yogur, ya sea yogur griego. O sea, lo que te refieres es que ustedes a través de la fisioterapia a veces también pueden identificar ciertos alimentos que están causando un mayor nivel de inflamación, por ejemplo. Claro, Tenemos que- o que altera realmente el organismo para que haya un buen gesto deportivo, ¿no? Entonces hay muchos alimentos que pueden caer pesados, entonces Claro. hay que nosotros podemos derivar, ¿sabes qué? Mira, me parece que esto te está cayendo mal. Pásate a una interconsulta o que te evalúe un nutricionista deportivo, porque puede ser un tema. Ahora, parte de la respuesta también de mejora de un deportista, en este caso el running, son los tiempos de sueño. Si el deportista no descansa, no hay tampoco una buena respuesta del tejido. Comer y dormir, ¿no? Qué importante. Eso lo hemos hablado en el capítulo en el que estuvimos con las nutricionistas de running, nutricionistas para corredores, se llama ese episodio, y muy bueno, y los dejo por aquí. Y precisamente hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de una correcta nutrición y un buen sueño, ¿no? Ustedes, digamos, ¿cuándo consideran que un corredor necesita la ayuda de un fisioterapeuta? Porque claro, tenemos corredores desde aquellos pues que corren 5 kilómetros 2-3 veces por semana, que yo creo que les podemos llamar corredores, ¿no? Porque es gente que corre 3 veces por semana y corren. Dentro de esa gama de personas que corren muy poquito, digamos, a personas que se preparan para correr maratones, a personas que son deportistas de élite, hay una gama inmensa, hay un viaje gigante de kilómetros, de esfuerzo, de entrenamiento. ¿Cuándo consideran ustedes que un corredor necesita a un fisioterapeuta? Mira, José, un corredor necesita un fisioterapeuta desde que comienza. Sí. ¿Por qué? Tiene que, el fisioterapeuta también se encarga de ver si es que la técnica, la pisada está bien. Porque ¿dónde comienzan las lesiones según
un corredor. Desde si tiene un pie plano, un pie cabo, un pie pronador, un pie supinador, porque no sabe qué calzado utilizar. Y a veces lamentablemente dice, mira, tú eres pronador, tu pie es pronador, y necesitas también una plantilla. Entonces busca una plantilla y busca una zapatilla pronadora. Y ya tener dos correctores, mañana está otra vez alterando. Entonces hay que entender, por ejemplo, en este caso, si yo tengo una zapatilla que es pronadora, mi plantilla que va dentro del zapato debe ser neutra. Y viceversa, si mi zapatilla es neutra, entonces mi corrector debe ser la plantilla correctora, pronadora. El 90% de los corredores realmente no utilizan plantillas y tampoco se lesionan, digamos. Hay muchas cosas que hay que ver con la plantilla. Desde el hecho de que utiliza una zapatilla que de repente puede estar ligada al corredor, pero la superficie donde corre no es la adecuada. Entonces ya necesita una plantilla que la vaya amortiguando, porque ahí viene el problema de una fascitis plantar, primero de un estrés tibial antes de una periostitis, de un síndrome de cintilla iliotibial y de un problema de cadera, y comienza a correr como en cadena hasta llegar a la columna y comienza con problemas lumbares, comienza a haber desbalances musculares. Y entonces desde la pisada comienza. El fisioterapeuta, como te decía, es un profesional que se encargue de evaluar la biomecánica, pero a la hora de evaluar la biomecánica también tenemos que ver qué materiales utiliza este deportista para mejorarla, ¿no? ¿Y tú, Antonio, en qué momento consideras que un corredor necesita un fisioterapeuta? ¿También siempre? Yo te diría que en el caso de que yo estoy más con el lado de los amateurs, el tema está basado, como que te acaba de decir él, en una buena evaluación. ¿Por qué una buena evaluación? Porque a veces el corredor quiere salir a correr solo 5 kilómetros, pero lo hace en un tiempo demasiado a veces corto. Demasiado corto te refieres a muy velocidad, rápido. Va muy rápido, que es particularmente lo que le ocurre al rango entre 18 y 30. 18 y 30 la energía años estamos hablando. de edad, esa energía les permite hacer lo que quieran porque todavía la regeneración es buena, ¿no? Entonces hay gente que va muy rápido y no se da cuenta que está yendo más rápido de lo que puede soportar su cuerpo, digamos. Más que lo que pueda soportar, ahí sí me voy donde dice Daniel, que es la biomecánica. A veces quieres correr rápido, pero por decirte, el correr rápido no solamente significa tus pies, significa el glúteo. Para que tengas la fuerza y el sostén y la biomecánica de la cadera. Y como le digo a todos cuando llegan a mis manos, técnica. La mejor forma de correr, por favor, es técnica. Primero para que no taloneen, que es lo más importante. Eso es lo primero que hay que corregir, ¿no? El taloneo. Es lo primero. Ya después de eso viene la zapatilla, ya vienen los implementos, pero sí es indispensable evaluar más que una descarga muscular, la biomecánica que va a tener el deportista y a qué se enfrenta. Lo más básico que ustedes recomiendan de la técnica es eso, evitar el taloneo, digamos. ¿Qué es el taloneo y qué consecuencias puede tener? Claro, el taloneo es cuando la persona comienza a correr y en vez cree que es el patrón normal de la marcha que hacemos todos. Cuando caminamos ponemos talón, pie y punta y pie. Pero cuando nosotros corremos es diferente, va a defender la punta porque es lo que te va a impulsar. Exacto. Entonces hay que decirle qué es la técnica que debe llevar, uno. Sí. Y dos, el por qué debe hacer la técnica, porque va a evitar impacto sobre la zona del talón. Que esto le puede producir un estrés tibial. Que dice, los primeros corredores dicen, Daniel, he comenzado a correr y me comenzó a doler el talón. Sí, porque no estás haciendo una técnica adecuada. Claro. Eso te conlleva después a que haya un desgaste en la zona del talón, te genera después un esguince y comienza a ver todo el patrón que te comentaba hace un momento. Puede también el talonear ocasionar, digamos, algunos problemas en la columna o en la lumbar. Yo me acuerdo que yo al principio taloneaba antes de que me corrigiesen la técnica de carrera, ¿no? Y me acuerdo que tenía unos dolores de espalda. Dios mío, qué dolor de espalda. A veces esos dolores me tumbaban. Y claro, hay muchas personas que están ahí detrás que dicen, no, yo no puedo correr porque tengo algo en la espalda o tengo algo en las rodillas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la técnica de carrera, ¿no? El taloneo me imagino que tiene una consecuencia directa en la espalda, ¿no? La biomecánica como te lo acaba de explicar Daniel, la biomecánica de nosotros del caminar es talón, punta. En el running hay que utilizar punta, talón. Claro. Entonces, ese acostumbrarse de la persona y readaptar va a depender también de la edad, porque no es tan rápido readaptarse, depende de la edad que tenga el corredor. Otra de las cosas que son muy, muy importantes es saber escoger qué zapato vas a utilizar. A veces los corredores eligen, por decir, una zapatilla que de repente es para una persona muy pro, que tienen esas barras que te hacen volar. Y como esas. Como la Sadicero, adiós Pro 3. Esas zapatillas te van a hacer volar. Pero para un principiante, no. ¿Qué tipo de zapatilla necesita un principiante, digamos? Una zapatilla que esté adecuada a su pisada. Ya sea pronadora
ya Pero sea hoy en neutra. día, seamos honestos, o sea, hoy en día nadie busca una zapatilla, o sea, casi las marcas ni siquiera hacen zapatillas, o sea, casi todas hacen pronadoras y neutrales, supinadoras. Es muy raro encontrar supinadores. ¿Qué será? También la gran mayoría de la gente es pronadora y o neutral, o sea, realmente es difícil ser supinador y encontrar una zapatilla, o ¿cómo tú ves ese tema, Daniel? Sí, es que hay varios factores. Primero, sí, tienes una parte de razón. La mayoría de personas somos pronadoras. A veces no trabajamos el pie desde niños, ¿no? Y obviamente el arco del pie cae y la punta del pie tiene que meterse. Para la gente que no sabe qué es pronar, es La que punta cuando del pie la hacia pisada el pie va Se va hacia hacia adentro, adentro. ¿correcto? Entonces, esto hace que pues, el deportista o la persona cuando corra pues mete el pie y eso genere mayor impacto, ¿no? Otro de los factores es que pues la tecnología hay en las zapatillas. Lo que pasa es que no estamos educados aquí en el Perú o en las tiendas donde de repente la Sí. gran mayoría de tiendas que hasta el que te vende no sabe que es una pronadora, que es una supinadora. Claro. Entonces tú vas a otros países y tú vas de frente a la tienda y dices, ¿sabes qué? Yo corro o hago tal deporte necesito tal zapatilla y te baja la zapatilla y te les enseña. Eso es lo que de repente nos falta acá y me parece entre comillas un poco raro porque el mundo del running ha crecido tal que yo a veces pienso que ya deberíamos estar en ese nivel Claro. Bueno, igual en todo caso la gran mayoría de personas son pronadoras y neutrales, ¿no? Hay zapatillas para supinadores que le pone, ¿qué dice la zapatilla? Balance. un balance y tiene una cuña Sí, que balancea sí. la pisada. Y bueno, aparte de esa característica, ¿no? De buscar una zapatilla que efectivamente, primero asegurarse de tu tipo de pisada, que esto se puede hacer, pues hay algunas tiendas, como por ejemplo la tienda Adidas del Jockey, donde tú vas y te analizan tu pisada, ¿no? Y en algunos otros lugares donde hacen, ¿cómo se llama? Análisis podométrico. Una podometría, una barometría de pie. Efectivamente. ¿Cuál es la característica o las características principales que debería tener una zapatilla para un principiante pronador, digamos? Unas zapatillas normales para running, sin ningún tipo de problema. Como te vuelvo a repetir, para una persona que todavía no tiene kilometraje, no es buena las zapatillas donde vas a volar. Primero tiene que adaptarse para poder ir ganando una zapatilla kilometraje. con buena amortiguación. Una zapatilla con buena amortiguación, porque ahora en el mercado hay cualquier cantidad, hay bastantes marcas, hay una variedad bien amplia. Y en el caso de la buena zapatilla es que ellos enfoquen su trabajo de running en base a que mejoren su técnica. Porque la zapatilla lo que va a hacer es eliminar ese impacto de pisada y ellos van a poder aprender mejor técnica. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas, digamos, cuando uno empieza a cambiar la técnica? Porque eso también trae cambios, ¿no? O sea, así como hay dolores, digamos, producidos por talonear, ¿no? Que son principalmente, me da la sensación en la zona de la espalda, de repente me equivoco, en los talones que tú habías comentado, también empiezan a haber dolores que provienen de el empezar a correr con una técnica correcta, ¿no? Que me da la sensación de que son acá, ¿no? En la parte La tibial. la tibial, ¿no? Claro. Mira, normalmente en un corredor Sí. es característico la inflamación en una primera de la zona del periósteo. Ya se llama estrés tibial en un comienzo. Entonces el estrés tibial, ¿cómo se diferencia de una periostitis? Que la periostitis es la parte más crónica. Es que Daniel, yo corro y se calienta el músculo y me deja de doler. Claro. Pero basta que yo pare y Claro. repercute otra vez. Entonces eso es un estrés tibial. Y una periostitis, que es una membrana que recubre el hueso, es cuando el corredor, por más que esté caliente, eso quema, punza, hinca y no lo deja correr. Es un hincón horrible en el periodo. Sí, en la cara lateral, ¿no? De la tibia, y hablamos de la membrana del periósteo propiamente. O inclusive en la interna, ¿no? O sea, en la de acá, digamos. Claro, es que hay dos músculos, el tibial anterior y el tibial posterior. El tibial posterior normalmente es el que comprime más la zona. Claro. ¿no? Entonces genera esa molestia, ¿no? Había algo muy importante para terminar la idea, era que la zapatilla pues tenía que ser, sí, amortiguar, tiene que ser flexible y tiene que ser liviana en un corredor cuando recién va a comenzar, porque todavía no maneja bien los tiempos de velocidad, los tiempos de descanso, ¿no? Porque un corredor sabe en qué momento le mete un poquito más de training, ¿no? El sprint final, entonces tiene que ser una zapatilla que le adecue y que le vaya ayudando. Este tema también que hablabas de que si el deportista, cómo se va lesionando, se va alterando de correr de pisada, es porque cuando comienza a correr, nadie de nosotros que hemos comenzado a correr ha hecho una evaluación muscular. Hablamos de volumen muscular y hablamos de fuerza muscular. Y cuando hay una alteración de esto, José, le decimos nosotros desbalance muscular. Claro. Si yo de repente, alguno de nosotros, ahorita le hago una medición del cuádriceps, voy a ver que un cuádriceps es más grande que el otro cuádriceps. Y no quiere decir que sea más fuerte. Una cosa es volumen muscular, otra cosa es fuerza. Y este desbalance hace también que la pisada, el cuerpo se balancee o se lateralice más para un lado.
Y esas cosas también es algo que todo running o todo deportista debe conocer o debe evaluarse para comenzar a hacer su protocolo de entrenamiento. Exacto. Ahí vienen los ejercicios unilaterales, pues, que tienes que trabajar primero un lado o una pierna y luego trabajas otra, porque si trabajas en conjunto ambas, no va a haber un buen desarrollo que realmente necesitas. ¿Y qué hay de las famosas rodillas? Hay mucha gente, la cantidad de gente que escribe en algún momento en mi Instagram o en cualquier lugar donde postee algo relacionado con el running, siempre hay una persona que dice que correr malogra las rodillas. ¿Qué hay del tema de que correr malogra las rodillas? Mire, hace poquito que vi la maratón de Tokio, corrió un hombre de casi 90 años. Eso nos da un significado de que si tú haces lo adecuado, que si tú te preparas de manera adecuada, que si tú tienes una buena alimentación, eso del desgaste no va. Ahora, las personas también quieren cumplir 20, 30, 40 y 50 y que no les duela nada. Eso no existe, porque como toda máquina todo se va a desgastar. Y es como cuando me dicen pacientes que vienen y me dicen: Antonio, nunca he tenido dolores. Bienvenido al deporte. Es parte del deporte el desarrollo muscular que genere ese tipo de dolores. A veces que solamente las personas piensan que es algo malo y que no es malo. Es una sobrecarga, es una inflamación muscular, es algo que se puede manejar tranquilamente en un fisioterapeuta sin la necesidad de ir a un médico, ¿no? ¿Y tú, Daniel, qué opinas del famoso yo tengo malogradas las rodillas? A ver, primero, todos nosotros, seamos deportistas o no deportistas, vamos a tener un desgaste de rodillas. Porque el cartílago crece hasta un tiempo de vida y comienza a degenerarse. Eso tenemos claro. ¿Dónde comienzan los desgastes o de la rodilla? 1. Correr con un mal calzado. 1. 2. No saber tu peso ideal, porque tú a veces corres con peso de más y eso genera compresión articular. Otro, el desbalance muscular, que lo comenté hace un momento. Y otra, que la mayoría comienza la parte amateur, no saben estirar. Porque hay estudios científicamente que dice que el movimiento de un tejido blando, o sea, músculos de tendones, genera aumento de la nutrición celular propia. O sea, hay un cambio genético. Aumenta las proteínas como las integrinas, elastinas y colágeno y todas las proteínas del músculo. Entonces, si yo no hago una buena preparación, no hago una buena alimentación, no tengo un buen descanso, no corro con material, entonces obviamente voy a tener un deterioro, ¿no? Entonces esa es una de las limitantes. Otra, la técnica genera un deterioro. Pero lo que hablaba hace un momento Antonio, una cosa es yo corro mis 5, 10 kilómetros porque me gusta ir a correr los fines de semana. Pero si yo estoy con visión de ser un deportista de alto rendimiento, entonces ahí el deporte cambia, el deporte de salud no, el deporte no es salud, porque el deportista de alto rendimiento se va al máximo que pueda dar tu cuerpo, y irte al máximo significa desgastarlo. Y entonces vamos a tener deterioros. Pero entonces, ¿qué le recomendarían a la gran mayoría de personas que dicen que les duelen las rodillas cuando corren, ¿no? Primero, si va a entrar al running, hay que prepararse, porque muchos de los dolores de rodillas es porque no has hecho un buen fortalecimiento, una buena preparación para el deporte. 2. Lo otro es que si te ven las rodillas, hay que ver si realmente el running te está produciendo el dolor de rodillas o es otro factor que lo tienes. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, un desbalance muscular que no tiene nada que ver necesariamente con el deporte. Otro, una mala actitud postural que la tengan en el trabajo, en otro tipo de cosas. ¿Entiendes? O sea, hay un montón de factores que podríamos sumarle, pero no necesariamente el deporte le está causando el dolor. Entonces, lo recomendable es prepararse bien, ir a un profesional o un fisioterapeuta, ¿no? Que le diga, sí, hay que hacerte una evaluación por este factor o este otro factor, posiblemente tengas dolores que no tienen que ver necesariamente con el deporte. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta antes de. ¿Qué ventajas, por ejemplo, dirían ustedes que tiene un runner que trabaja con un fisioterapeuta versus un runner que no trabaja con un fisioterapeuta? La capacidad de vida deportiva y el desarrollo que quiera tener esa persona que hace deporte. ¿En qué sentido el desarrollo? Al nosotros estar trabajando en conjunto con ellos, no solamente la fisioterapia lo va a llevar a que no le duela, la fisioterapia también lo va a ayudar al rendimiento, porque vamos a mantener sus músculos, vamos a estar atentos si es que estirado o no estirado, qué músculo se necesita fortalecer, hacer los ejercicios de reeducación, como dice Daniel, para que de esa manera la vida útil deportiva se logre de manera amplia y optimizarla. En eso ayuda la fisioterapia. La fisioterapia va a hacer que si tú corres a un paso 3, estás con un fisio, vas a llegar a un paso 2, vas a llegar a un paso 1. En cambio, si tú no haces o no trabajas mejor hablemos con un de 6-5-4. De 6-5-4. Entonces, si tú vas a un espacio más sin un profesional en el área deportiva,
¿Por qué es importante que esté en el área deportiva? ¿Por qué? Porque es el día a día del profesional. En cambio, tú vas a un profesional que ve problemas neurológicos, te va a saber responder porque como todos sabemos pero no va a tener de repente un poco más de un prisma más amplio como para poder resolver ese problema. Sí, la experiencia es muy importante, ¿no? No solo la experiencia en el deporte en general, sino en la disciplina, que es que hay muchas lecciones propias de cada disciplina, de cada deporte, que hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, como dice Antonio, ¿no? O sea, nosotros como fisioterapeutas, cuando salimos, podemos saber de diferentes tipos de deporte, pero ahí nos vamos especializando en cada tipo de... ¿Cuál suele ser, por ejemplo, la lesión más común por la que los visitan? Fascitis plantar y periostitis. En el caso de los running hay 6 muy claras, pero normalmente por lo que viene es uno es un esguince, una fascitis plantar, esguince de tobillo, habla de la lesión de ligamentos, una distensión de ligamentos. ¿Es grave eso? ¿Cuánto tiempo puede estar parado uno? Va a depender del grado del esguince. Si es un grado 1, donde en 10 días, 15 días, el deportista regenera. Si es un grado 2, donde ya hay pequeñas micro rupturas de fibras, ¿no? De ligamentarias. Eso es cuando se te pone como una patata. Morado, ¿no? Entonces es un grado 2. ¿No? Donde el deportista en un mes y medio, 2 meses tiene que salir. Y un grado 3 que en algunos casos tiene que ir obviamente ya de repente a cirugía, ¿no? Porque el daño es mucho mayor, ¿no? Entonces en tu caso es esguince. No, o sea, los que más vienen son esguince por el tema de la técnica, o sea, pero ya las personas, el deportista que ya tiene un buen training o es de alto rendimiento, normalmente viene por una periostitis, por la cantidad de kilometraje que corre, o por un síndrome de la cintículo tibial. La cintículo tibial es un tendón, una fascia que va pegada a la zona lateral de la rodilla y le ayuda a la estabilidad. Entonces, cuando los músculos, los cuádriceps se agotan, esa cintilla comienza a darle mayor estabilidad. Entonces, cuando no hay un buen balance muscular, esa también se cansa y comienza a ver lesiones. Y en tu caso la fascitis plantar es muy común. Muy común. Primero porque los deportistas quieren empezar y quieren salir a correr de lunes a domingo. Y les digo que no. Se afanan y empiezan a correr de lunes a... Hay esa creencia, ¿no? Que el que corre tiene que correr todos los días. No. Y de la nada es como, puedo correr todos los días y sobrecargan el músculo, ¿no? Claro, se emocionan, que es normal, ¿no? El running es un deporte bello, pero siempre tiene que haber una pausa y incluso no solo salir a correr, salir primero a trotar y caminar, luego de trotar y caminar ya empezar con algún poco de kilometraje e ir adaptando al cuerpo, porque gracias a Dios nuestro cuerpo se adapta, tenemos esa virtud. O sea, digamos, para empezar a correr tú recomiendas empezar caminando primero. Sí. O sea, yo lo que recomiendo y que me parece una buena recomendación es siempre lo primero, crear el espacio, ¿no? Para crear el hábito. O sea, si vas a salir a correr, proponte salir 3 veces por semana. Entonces empiezas simplemente encontrando la hora donde vas a poder salir. Entonces sales a caminar, te levantas antes y sales 20 minutitos a caminar a esa hora. Y después de un tiempo empezar a correr o caminar y correr un poquito y después que sea más correr que caminar y luego ya correr, ¿no? O sea, va por ahí, creo. Eso, ¿no? Va a ser básico porque la misma persona que está haciendo el running se va a dar cuenta que está diferenciado entre la persona que sale y corre como corre caminos y que no va a durar mucho tiempo corriendo, entre la persona que camina y que su propio cuerpo le va a pedir seguir avanzando, porque tu propio cuerpo te va a decir, sí, ya se puede, ya estás apto para poder empezar a correr. Y digamos, si tuviéramos que colocar el momento más común en el que un runner suele visitar a un fisioterapeuta. O sea, digamos, yo no supe que era la fisioterapia, o sea, después de haber corrido mis 10 primeros kilómetros, ¿no? Me preparé 3-4 meses, corrí 10 kilómetros y recién ya cuando estaba preparándome para correr mis primeros 21 kilómetros, ya empecé a sentir algunas cosas, ¿no? Y era, uy, esto me duele un poco más, este dolor está raro, ¿no? Y ya en la maratón ya se convirtió pues en algo pues importantísimo para mí, ¿no? Entonces ya, de hecho, entre 21 kilómetros y 42 kilómetros ya empecé a lesionarme, ahí fue donde conocí a Antonio y hubo una lesión que casi me deja sin correr, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es el momento para ustedes más común en el que los corredores
lo suelen buscar? Cuando hay dolor. Cuando hay dolor. Primero corren los 21 y ya cuando están chancaditos recién vienen. Claro, entonces tú lo estás definiendo, ¿no? Entre los 21 y 42 es cuando la gente se empieza a tomar más en serio el tema del fisio, ¿no? Sí. Pero acá hay algo, ¿no? Y ese es el gran error, ¿no? De esperar que me ocurra algo entre los 21 y 42 para recién ir al fisioterapeuta. La importancia es que nunca tratar de que no te pase mucha lesión, mucha alteración en ese tipo de kilometraje. Entonces, lo ideal es que vayas antes. O sea, así no te duele algo, tienes que irte a evaluar, a tratar, a abordar, ¿no? ¿Cuál suele ser el ciclo de vida de una lesión, por decirlo de alguna forma? Desde que aparece la lesión hasta que se va, porque la para, digamos, para un corredor, por ejemplo, que está preparándose para correr 42 kilómetros. Sobre todo los corredores que recién empiezan, o sea, parar 1 o 2 semanas del plan entre 21 y 42 kilómetros para ellos, o para muchos de nosotros, es una noticia traumática. ¿Cuál sería el ciclo de vida de una lesión, por un lado, y por otro lado, cuáles serían los errores más comunes que cometen los corredores cuando aparece una lesión, ¿no? Mira, José, acá hay 2 cositas que hay que ver. Uno, el ciclo normal de una lesión. Hay una etapa analgésica antiinflamatoria que dura normalmente 48 a 72 horas. Y nosotros lo abordamos, pasa. Hay una etapa de flexibilización, hay una etapa de fortalecimiento y hay una etapa de potencialización. Normalmente en esta cuarta etapa llega el deportista de alto rendimiento. El común y corriente llega a estas primeras 3 etapas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, o al menos yo, no soy de decirle a mis deportistas, no, tu lesión tienes que parar. No, simplemente le digo, mira, hay que hablar con tu entrenador y hay que bajarle las cargas. Ya sea las cargas de, me dices, es que vas a correrme en recto, en plano, no me hagas pendientes, no me hagas tanta carga de gimnasio, bájame esto, ¿no? Claro. Entonces, bajamos las cargas, ¿por qué? Porque el cuerpo en una lesión tiene que adaptarse. Si yo bloqueo esa adaptación, no va a regenerarse para lo que yo quiero que ese deporte salga. Claro, qué interesante eso. ¿No? Entonces, eso es importante. O sea, no es parar, es bajar las cargas. Y eso, ahí es donde trabaja el fisioterapeuta con el entrenador. En mi caso, el entrenador me dice, Daniel, mira, estoy haciendo tal cargas, hay una lesión ahí, voy a bajarle esto. Me manda el programa y le digo, sí, esto no. O esto hay que tratarlo, irlo midiendo. Y me vas diciendo, entonces trabajamos en forma conjunta. Pero la idea es que no me pare el deportista, porque si no se me adapta, no se readapta otra vez, la lesión me lo comienza a parar más. Eso que dices es curioso, ¿no? Porque cualquiera diría, no, pero ¿cómo voy a seguir corriendo? Tengo que parar, ¿no? Y en realidad es así. O sea, a mí me ha pasado que en algún momento me he lesionado y hay que seguir corriendo más suave porque si no te arreglas, pues, ¿no? La adaptación de los músculos son muy rápidos. El músculo piensa que lo estás agrediendo. Esa memoria muscular corre más rápido que nuestros propios pensamientos. Claro. Y eso hace de que no es bueno. Cada vez que yo he escuchado a profesionales que le han dicho a mis pacientes, tienes que parar, yo les he dicho, no, es mejor tener una comunicación, como acaba de decir Daniel. Claro. Acá viene la comunicación indispensable entre el entrenador y el fisio, porque es muy importante que el entrenador sepa qué masa muscular está dañada, qué determinados músculos hay que recuperar y qué es lo que necesitamos para la readaptación, y que la lesión nosotros seamos un acompañamiento, como mejor dicho, un analgésico, que vamos curando esa heridita para que el deportista siga con su vida deportiva. Pero en ese sentido, digamos, aparece la lesión, hay un dolor, una periostitis, una fascitis plantar, digamos. ¿Cuál sería el tiempo desde que aparece ese dolor, el fisioterapeuta lo trata? O sea, entiendo lo que ustedes han dicho, que esto depende mucho también del individuo, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos, digamos, un aproximado. Aparece la lesión, el fisioterapeuta lo trata hasta que el corredor pues puede seguir, digamos, con cierta normalidad, digamos. ¿Ustedes cómo definirían ese ciclo de vida? El ciclo de vida va a depender del tipo de lesión y la gravedad de la lesión. Yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo en 3-4 días te bajo el dolor, pero eso solo es sensación de dolor, ojo, ¿no? Entonces tienen que adaptarse a la pisada. En 15-20 días hay aparatología que me ayudará a regenerar, a acelerar el proceso regenerativo del tejido. Sí, pero tienen que adaptarse ahora a la fibra nueva que creció. Entonces va a depender de lo que hablamos al comienzo. Los ciclos de vida de una lesión va a depender de descanso, alimentación, entrenamiento. Hay muchas cosas que y cada individuo, como lo dijo Antonio, es individual. Tenemos que ver, de repente tú respondes más rápido, de repente Antonio también más rápido que tú, de repente yo soy más lento que ustedes dos. Identificarlo. Y eso es lo que a veces estresa al deportista. Dice, oye, él tuvo la misma lesión,
Claro. Pero salió una semana y yo, ¿por qué he sido mal? Porque Claro. tu organismo está Pero reaccionando siguen haciendo sus series, sus fondos largos. y de repente nunca has tenido una lesión. Y entonces, Claro. como tu cuerpo no tiene nunca una lesión, no tiene una memoria de recuperación. Entonces, es más lento. Hay que jugar a veces con esa cosa. Con el individuo, claro. La particularidad del individuo, ¿no? Sí, y otra de las cosas que también son importantes y que ahí sí trabajamos tú y yo Claro. bien parecido, es que no nos centralizamos en la lesión. Buscamos qué produjo esa lesión bajo la biomecánica para también no tener a nuestro paciente ahí metido, curándole donde le duele, porque ese donde le duele resulta que no es el inicio de la lesión. Claro. Entonces, sí es importante hacer un buen enfoque de lo que ha sucedido y cuando sea necesario tener imágenes, porque a veces el fisioterapeuta no tiene rayos X en sus ojos. Claro. Esa es una parte, José, importante. El deportista viene y dice, ¿sabes qué? Me duele acá. Entonces le dice, muy bien, pero tu problema no es acá, el problema viene acá. No, pero yo quiero que me quites el dolor de acá. Claro. Hay que saberle enseñar que el problema no es ese. ¿Por qué? Ahí entra en el ciclo vicioso. Le cambias el dolor, desinflamas, vuelve a correr, se vuelve a lesionar. Y se vuelve a lesionar, y se vuelve a lesionar. Entonces, hay que educar al deportista. ¿Qué otros errores son muy comunes en los corredores? A eso te lo contesto bien rapidito. Abandonan al fisioterapeuta apenas le pasó el dolor. Sí, después muchos. no aparecen. Porque para ellos ya están curados y eso es lo que les decimos. Todavía no está. El enfoque de nosotros es quitar, lo primero que tenemos que quitar es el dolor, la inflamación, para que nos permita trabajar el músculo. Pero a veces, como ya se alivió el dolor, desaparecen y vuelven a aparecer mucho más lesionados de lo que se fueron. Claro. Y otro de los errores es que todo corredor cree que las zapatillas van a ser infinitas. Sí, claro. ¿No? Una zapatilla, nosotros sabemos que tiene un kilometraje, ¿no? Entre los 450, 700 kilómetros, esa zapatilla tiene que cambiarse. Claro. Es también un agravante de lesión. Claro. Hay mucha gente, como tú dices, que creen que las zapatillas son infinitas, ¿no? Sí. ¿Cada cuánto tiempo ustedes dirían que un corredor debería de visitar a un fisioterapeuta? O sea, Acá hay que hablar dos cosas. Diferenciar la evaluación. Normalmente todo deportista sabe que en su etapa base, donde hace mayor carga de trabajo, el fortalecimiento, es donde nosotros como fisioterapeutas evaluamos los tiempos de descarga muscular. Donde le decimos al deportista, tú debes venir cada cuántos días a hacer tu trabajo de descarga muscular. ¿Por qué? Porque también es uno de los errores. Daniel, hazme una descarga muscular. Yo no te puedo hacer una descarga muscular un día antes. ¿Por qué? Porque si yo te hago una descarga muscular, lo que hablamos realmente de descarga muscular, ¿ya? Yo te hago un día antes, tu músculo el día siguiente está laxo. Y al estar laxo vas a hacer más esfuerzo por tratar de correr y lo que vas a generar es un desgarro, una lesión. Entonces, un deportista normalmente debe hacer cada 15, cada 20 días de correrle al training que haga una descarga muscular. Diferente a lo que es una soltura muscular. Una soltura muscular es un poco de movilización de tejido, un poco de flexibilización de articular y ¡pum! Sale a hacer tu actividad. Pero una descarga muscular hablamos de nutrición, de mover fluidos, de eliminar ácidos, de darle el máximo estiramiento. Entonces, hacemos una descarga. Entonces, cada 15 días es lo mínimo que un deportista, al menos, que no tenga ninguna lesión, que no le duela nada, tenga que ir a un fisio. No solo para que lo evalúe, sino para que le haga una descarga muscular. Yo lo baso en mis pacientes. Si tú vas a correr 21, te veo 8 semanas antes. Antes de eso, te veo cada 15 días, como lo ha dicho Daniel. Si vas a correr... Pero si corres 21, a partir de 21... 8 semanas antes... Todas las semanas. Todas las semanas hay que ser consecuente. ¿Y 42? Y cuando es 42, 12 semanas antes. 12 semanas antes. ¿Por qué el 42? Por semanas antes, Sí, en vez de por frecuencia. Digamos. El tema del 42, bajo la experiencia que tengo, me ha dado mejores efectos manejándolo en esa cantidad de tiempo, porque he podido ver la transición que hace el atleta de 5, 6, 7 a 30, que es el máximo que corren, porque pasado los 30 ya bajan la carga para enfrentarse al 42. Entonces, bajo mi experiencia, así lo manejo. 8 para los 21 y 12 para... Pero igual que Daniel, cuando vienen un sábado o un viernes y que corren un sábado, les digo, lo siento. No puedo. Ese tema que los dos han hablado me parece súper interesante porque nos lleva a otro tema, ¿no? Que es cómo es el trato, la fisioterapia a un corredor antes y después de la carrera, ¿no? Que es este gran objetivo del corredor. Obviamente, antes de una carrera, nosotros lo que hacemos, si ya llevamos al deportista a un nivel y no hay lesiones, nosotros controlamos. Hacemos un control, una verificación y estamos constantemente viendo al deportista en el momento. Durante la carrera, solo nosotros como fisioterapeuta vamos a asistirlo si es que pasa algo. Se lesiona, hay que hacerle un vendaje, ¿no? Pero
lo importante es que en ese momento, o sea, después de la carrera, no tocar al deportista, porque viene con tal dilatación de la carrera, súmale la actividad física, el tiempo, o sea, el clima, cómo está. No es lo mismo correr acá en Lima que correr en, no sé, Río de Janeiro, con el calor que hace. Entonces viene dilatado. Si tú lo tocas y lo quieres, entre comillas, soltar el músculo, descargarlo, lo que vas a hacer es desgarrarlo, ¿entiendes? Entonces, compresas, inmersión de agua, calmamos, ¿no? El movimiento circulatorio, porque está vasodilatado en ese momento. Entonces, podemos hacer ese control. Y ya una descarga después de las 48 horas comenzamos nosotros a hacer. Pero sí, lo que he hecho es importante, el estiramiento es importante, porque el estiramiento va a hacer que todo ese músculo que ha perdido oxígeno en toda esa carrera comienza otra vez a oxigenarse en todo el recorrido de sus fibras. Y eso va a evitar una lesión, ¿no? Una lesión, un acortamiento muscular, una restricción que se genera normalmente después de las carreras. ¿Cuánto tiempo antes de la carrera uno debería de hacerse la descarga? Si tu carrera es domingo, el domingo, por decirte que particularmente las carreras son domingo, sí, máximo te tienes que hacer una descarga entre lunes y miércoles. Mira, jueves, claro, ya es solamente, gracias a Dios, la carga es bastante baja. Entonces, entre lunes y miércoles, digamos. Entre lunes y miércoles. La carrera sigue siendo el domingo. ¿Qué recomiendan ustedes que debe hacer el corredor, hablando del trabajo muscular, entre ese día que se ha hecho la descarga y el día de la carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, hay entrenadores que recomiendan correr el día antes 30 minutitos, por decir, ¿no? Cosa que yo he experimentado y la verdad que me ha ido bien cuando lo he experimentado. ¿Cuál es ese trabajo que ustedes recomiendan como fisioterapeutas que a ustedes les parece adecuado desde, digamos, que se hace en la última fisioterapia a el día de la carrera? Lo que dije al comienzo, ¿no? Evaluar. Hay deportistas que necesitan. Sí. Esto se llama repolarización, es un término un poco técnico. Sí. Repolarización muscular. Hay un tiempo donde el músculo, la célula, responde a la oxigenación, a la ATP, a la energía. Entonces, hay personas que recuperan en 72 horas, hay personas que recuperan en 48, después una descarga en 24, y hay personas que se demoran casi 3-4 días en recuperarse en una descarga muscular. Entonces, por eso en la etapa base nosotros evaluamos realmente cuál es el tiempo de recuperación para decirle al deportista, tú máximo el día lunes tienes que hacer una descarga. Entonces, ahí tenemos claro los tiempos donde el deportista debe entender, ¿no? la parte. Y otra cosita que nos pasa siempre, la hidratación. Eso nos juega siempre a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre con la hidratación? Depende de la carrera, el calor que haga, el músculo se deshidrata y lo manifiesta en los calambres, lo manifiesta en el acortamiento muscular, justo lo que estaba hablando Daniel. Entonces es enfrentarnos siempre hacia eso. La descarga muscular, como siempre les digo a mis pacientes, el cuerpo habla. Yo voy a saber si es que estás hidratado. Por más que tú me digas, no, yo estoy comiendo sano, yo estoy durmiendo bien, tu cuerpo va a hablar. Entonces sí es indispensable que nos hagan caso, sobre todo en el tema de la hidratación. Es indispensable una hidratación para una 42, una 21, 5 o 10, la que sea, porque ya yo he tenido experiencias con personas que he llegado y que los he visto deshidratados y que lamentablemente pues han terminado en la ambulancia de la carrera y sin reconocer a nadie. ¿Qué ocurre entre que te hiciste la fisioterapia o qué es lo que ustedes recomiendan? Entre que el paciente o la persona, el corredor, se hace la fisioterapia y corre la carrera, para empezar, digamos, ese bloque. Descansar y hacer lo que tú acabas de decir. O sea, pero sí es recomendable entonces correr el día antes, por ejemplo, un poquito. Para que tengas memoria de deporte. Si bien la descarga va a dejarte los músculos adecuados para tu carrera, el descanso, el sueño, la buena alimentación y ese día antes activar tu cuerpo. Porque recuerda que la mayoría de disciplinas, que no es el caso de los deportistas calificados, la mayoría de corredores salen a las 5 o 6 de la mañana, la ansiedad los mata y a las 3 de la mañana ya tienen el ojo abierto, no han dormido bien. Entonces, esa activación también te ayuda a cansarte un poquito. Eso, ¿no? Te ayuda a cansarte un poquito, te ayuda a controlar la ansiedad propia de la carrera y te ayuda a controlar a la hora de que sales y que quieres salir pero picado como correcaminos. Ese trotecito de 30 minutos te ayuda a controlar eso. Me ha pasado mucho con los pacientes y también me ha pasado con los que no han querido correr, no han querido hacer nada y la ansiedad lo ganó. Claro, es que ahí también hay un tema, ¿no? O sea, si bien es cierto, después de la descarga muscular, nosotros como fisioterapeutas recomendamos el descanso porque necesito que ese cuerpo se recupere y responda. Pero también acá influye mucho el deportista, los 30 minutos que le gusta para liberarse, quitar el estrés y dejar el músculo activo. Otros hacen un poquito de training y escuchan música. O sea, cada uno tiene algo particular que le ayuda
a descansar. No necesariamente dormir es descansar. Eso es el error, ¿no? Puedo dormir, pero estoy tenso con la carrera. Eso no es descansar. Descansar es hacer una actividad que libere tu mente, que te dé esa paz, ¿no? Y un buen efervescente de vitamina C para que te relajes. Y digamos, luego de la carrera, inmediatamente después, importante, o antes de la carrera, calentar un poquito, digamos. Eso es importante. Es importante porque no sabes a lo que te vas a enfrentar con el clima que pueda haber. Puede ser de que tú digas, perfecto, estoy a 13 grados, 14 grados, pero llega un momento que el frío no te lo permite. Es como el frío limeño. El frío limeño es húmedo. Entonces el frío cala. No es lo mismo que un frío seco, no es lo mismo que un calor. Entonces calentar un poquito. Calentar es indispensable para que el músculo comience a activar y le comiences a dar a tus células memoria. Es como alimentarlo para que se active. Exacto. Y luego, ¿qué tan importante es estirar después de correr 42 kilómetros, 21 kilómetros, 10 kilómetros? Que hay mucha gente que eso lo pasa completamente desapercibido, y creo que es realmente importante el buscarse un espacio en medio de la carrera cuando ya te dieron tu medalla para ponerte a estirar, ¿no? Que es importante el estirar porque, como te decía al comienzo, el estiramiento me permite que se oxigene otra vez el músculo, que otra vez generen proteínas que se han perdido durante el gasto energético que ha habido, ¿no? Se genera otra vez ATP, pues necesitas otra vez mover, porque si no las piernas se te ponen duras. Esos músculos duros hacen que tu biomecánica cambie y comienzan a ver los dolores lumbares, comienza a atenuarse otro tipo de problemas musculares. Entonces es importante el estiramiento, sí, para evitar una poslesión. Claro. Hay un término, un concepto famoso que es la regeneración activa, ¿no? Que es cuando tú terminas el día de la carrera, ya corriste y hiciste todo, salir a correr un poquito al día siguiente, ese día en el cual no te puedes ni mover. ¿Qué tan bueno es hacer recuperación activa o no hacerla? Eso va a depender de cada persona. Pero hay casos en los que sí es buena la recuperación activa. O sea, hay casos de que las personas con un trotecito, o no solo trote, con una buena caminata de 30 minutos, se recuperan bastante. Ayuda mucho a la oxigenación, como lo que acaba de decir Daniel. Pero vuelvo a repetir, no todos van a reaccionar de la misma manera. Y van a ser muchos factores, ya sea que sea hombre, que sea mujer, que la edad que tiene, la hidratación que tuvo, si es que en el caso de las mujeres corrieron y les tocó correr con su periodo. Hay muchos factores que van a indicar que si es favorable para ti o no es favorable para ti. Claro. Hacia eso también tenemos que tener mucho en cuenta. Hay que estar, incluso con el tema de las mujeres, hay que estar muy atentos en el tema, porque ellas son cíclicas. Entonces hay que estar siempre pendiente en el caso de la mujer. Después de 48 horas, digamos, ahí vendría recién la descarga muscular post carrera, a partir de las 48 horas. Yo pienso que en los deportes de fondo sí es importante, por un lado, la regeneración activa, porque me va a ayudar a soltar el músculo un poco. Nadie quiere que tú hagas una gran carrera. Vas trotando, vas soltando y como vas mejorando. Puedas. Exacto, y vas a ir soltando porque se necesita que el músculo y las articulaciones comiencen a moverse otra vez. Porque lo que has dicho, estás todo duro. Entonces, si no haces actividad, vas a tener mayores restricciones. Entonces tú necesitas soltar para que comience el cuerpo otra vez a adaptarse. Totalmente. Es importante la adaptación después del deporte. Entonces, para mí sí, el caso de los deportes de fondo, sí, la regeneración activa me da un poquito más de soltura antes de trabajarlo después de las 48 horas, ¿no? Porque si no me viene más retraído, con mucho más dolor, lo palpas, lo tocas y no quieres a veces que ni lo toques porque hay zonas que están demasiado todavía espasmadas. Espasmadas, hablamos de un músculo que está inflamado, que está en la reacción después de gran trabajo. Entonces sí, es importante después de 48 horas comenzar a evaluar ahora sí qué patrones musculares, o sea, qué grupos musculares fueron los que más trabajaron y los que están más alterados para comenzar a abordar y ser un poquito más específico en esos músculos. Y después ir a un tratamiento un poco más general. ¿Cuánto tiempo después de haber corrido las carreras más importantes recomiendan que una persona puede correr? Yo en el caso que trabajo con los runners siempre les digo que descansen una semana, que todo el trabajo de 3 o 4 meses, a veces 6, que se den su libertad, que coman su hamburguesa con queso, mayonesa y ketchup, papitas fritas, que disfruten, porque la verdad ha sido un esfuerzo entre comer sano, entre descansar, entre privarte a veces de reuniones, incluso de reuniones propias familiares. Entonces, que se den siempre ese recovery, que es salir a trotar un poquito y que descansen para que vuelvan una semana y vuelvan a retomar las actividades, porque al principio dices una 42, todos te dicen que qué difícil, si llegaré, si no llegaré, pero parecen el Pepe el Grillo que le picó y le mordió la oreja y ya tienen la segunda maratón, ya quieren salir a correr para entrenar y ya están haciendo todo. Hay que tener en cuenta algo puntual. Nosotros como fisioterapeutas recomendamos correr una semana a las 2 semanas, pero hay que también tener en cuenta que a veces hay clubes o
o grupos de running que no solo tienen entrenador, sino tienen su preparador físico. Claro. Entonces hay que respetar también la opinión del profesional. Yo, mi profesional, mi parte médica, es la parte técnica. Él también ha evaluado los tiempos de recuperación y qué es lo más recomendable para cada uno. Entonces era importante lo que decía un momento, o sea, la comunicación con el entrenador, con su preparador físico que tenga para ver cómo va a ser la recuperación. Es decir, pero yo te puedo decir, sí, una semana que descanse, semana y media. Y me dice, no, Daniel, necesito que él se active antes porque sus tiempos de recuperación son diferentes. Entonces, porque él es el que convive más que nosotros a veces. Claro. Entonces hay que tener en cuenta esas casitas y sobre todo respetar, porque ahí sí vamos educando al deportista y también nos vamos nosotros educando al tipo de persona. Y hablando de suplementos, por ejemplo, ¿cuáles son los suplementos más importantes que benefician pues diferentes temas de recuperación muscular y ese tipo de cosas? Por ejemplo, el magnesio, he escuchado que es muy bueno, ¿no? Todo el tema de recuperación, de oxigenación metabólica, está entre el magnesio y el zinc, que es importante. Si hay un tema de dolor, un poco de alteración, que hay deportistas, no sé, ocurren que quedan con sensación de quemazón, de ardor en las piernas, hormigueos por el tipo de trabajo que hay, se recomienda tomar un poco de complejo B, pero yo sí, en el caso de mi perfil, trato de que normalmente yo trabajo con un nutricionista, alguien de la especialidad, porque hay nutricionistas en forma general y hay nutricionistas deportivos, ojo. Entonces, la idea es derivarlo para que el equipo multidisciplinario pueda verlo, ¿no? Yo, como fisioterapeuta, te puedo recomendar esto, pero necesito que vayas mejor al especialista en este campo, porque es diferente que tengas un running varón a una running mujer. ¿Por qué? Porque el metabolismo es diferente, la pérdida de minerales por el ciclo menstrual es diferente, el tema hormonal es diferente. Entonces, hay muchos otros tipos de desgastes que hay que tener en cuenta y que nosotros tampoco podemos ver todo. Entonces hay que tener el apoyo de otro profesional. Somos únicos y somos maravillosos, amigos. Claro. Esta ingeniería, digamos, de magnesio, recomiendas. Magnesio, como te comenté, la vitamina C, que te va a ayudar a relajarte. Ajá, la vitamina C ayuda a relajarse. Bastante. Sí. Y la B12 que te ayuda. Caramba, la vitamina C ayuda a relajarse también. Yo pensaba que era solamente que te subía las defensas. Es que la vitamina C, al mejorar el metabolismo, aumenta la energía y la oxigenación, y esa oxigenación ayuda a la relajación. Mira tú, qué interesante. Me estaba olvidando últimamente la vitamina C. De repente por eso estoy un poco más tenso. La B12 también es buena. Qué interesante. Bueno, aparte de eso, ¿alguna cosa más que recomiendes? Proteínas, sales. Como te acaba de decir, Daniel, eso va a depender, como también lo acabo de explicar, de las características de cada persona. Hay algunas personas que sí van a necesitar proteína. Lo van a necesitar porque tienen unos objetivos totalmente distintos hacia otros que no la van a necesitar porque sus objetivos son 10 kilómetros 21, salir a tomarse los 50 selfies, disfrutar del paisaje de la carrera. Y ellos no van por tiempo, pero ya en el caso de que tú vas por tiempos, quieres superarte tú mismo, quieres enfrentarte a tu propio reto. Depende del runner y del objetivo. Ahí sí entran las proteínas, todos los implementos, a los aminoácidos que van enfocados directamente ya a la generación celular y fue el fortalecimiento que va a necesitar, porque el running no es un deporte de velocidad, es un deporte de resistencia. No hay acá, puede ser rápido, puedes no ser rápido. Lo que te va a dictaminar esto es la resistencia que puedan tener tus músculos hacia el tiempo que vas a correr. ¿Qué recomendaciones le darían a los runners que están viendo este video y que necesitan un buen consejo de un fisioterapeuta? ¿Qué recomendación? Lo primero es que así tengas lesión o no tengas lesión, anda a un fisioterapeuta que te dé una evaluación. Vas a mejorar en tu rendimiento y vas a evitar lesiones. O sea, nadie dice que no vas a lesionarte, pero vas a evitar un montón de lesiones. Entonces, lo primero, lo más recomendable es ir. ¿Quieres un deportista? Ir donde el profesional indicado, un fisioterapeuta, un nutricionista, y por ahí, si tienes la oportunidad de ir hoy en día, que no le hemos tocado mucho hoy día en la conversación, un médico deportólogo. Porque hoy en día ya hay médicos deportólogos en el Perú que son médicos dirigidos al deporte y que también te van a ayudar mucho en tu trabajo de mejoría. La recomendación que se les doy se le doy a todos y a ti también: hidratarse. Es indispensable en el running la hidratación. Y la hidratación no solamente viene de tomar agua, son las sales, son los geles que vayas a consumir, el momento adecuado en el que los vayas a consumir para que sigas con ese rendimiento que necesitas para una 21 o una 42. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Daniel, Antonio, muchísimas gracias por venir aquí a conversar con nosotros. De verdad estoy seguro que este video le ha servido a mucha gente. No, te agradezco, de verdad. Muy contento de poder de repente hablar un poquito más de nosotros, de nuestra profesión, la importancia que es la parte preventiva, de atención del fisioterapeuta, y nosotros siempre encantados de poder apoyar, conversar acá un poco más sobre cualquier tema. Feliz, amigo. ¿Qué te puedo decir? Y que me has hecho reencontrarme con mi gran amigo que estuvimos en los Panamericanos juntos trabajando de sol a sol a los Alcerín.
Bueno, y muchas gracias a ustedes también por llegar hasta aquí. Cuéntenos aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de este video, y si tienen alguna pregunta también déjenla aquí abajo en los comentarios, y sigan a Antonio y a Daniel en las redes sociales de sus centros de fisioterapia, Deportherapy y Fisiosport y Balance, ¿correcto? Les dejamos la dirección aquí abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¿Cuál es la lesión más común de un fisioterapeuta, hermano? Los dedos deben quedar destrozados. Las manos y la columna es lo que más sufre el fisioterapeuta por las posturas que adopta y por el trabajo manual que hace. Fisioterapeuta también va al fisioterapeuta. De todas maneras. Claro. De todas maneras. A mí me tienen que hacer descarga. Por lo menos una vez a la semana, si no, no jalo. ¿Dónde te la hacen? Mis chicos que trabajan. Y a ti, Obviamente.